que uno puede aprender, sea de Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier libro podemos encontrar las palabras de vida. Gracias, mija. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, para iniciar. 1 Corintios, capítulo 10. Y leeremos unos versos para iniciar y luego vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender el propósito del mensaje en esta mañana. Y vamos a leer del capítulo 10, verso 31, hasta el capítulo 11, verso 1. Tal vez suene inusual leer parte de un capítulo y parte de otro, pero ya les voy a dar mi razonamiento en un momento. 1 Corintios 10, verso 31 a 11, capítulo 1. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, bendiga la predicación de tu santa palabra. Señor, use a tu siervo inútil para poder expresar las verdades que están en ella y que podamos salir de aquí exhortados y retados y animados a vivir vidas, Señor, que son conforme a tu santa voluntad. Te rogamos que quite cualquier distracción mental que pudiera haber en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos dedicar, Señor, Señor, unánimes el tiempo en esta mañana a recibir lo que es la palabra con toda mansedumbre. Y te lo pedimos en nombre que sobre todo nombre, es el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando yo menciono la palabra imitador, imitar o imitación, ¿cuál es lo primero que llega a la mente de uno? Algo falso, ¿verdad? Es una imitación. Hay de marca y luego está la imitación. Muchas veces sale mucho más barato, pero a veces es de calidad inferior. Y suele ser que la palabra imitar trae ese contexto peyorativo. No es bueno, es algo fraudulento. Así que por hoy y por este propósito, en este mensaje, por favor, quiten de su mente el concepto negativo de lo que es imitar. Porque quisiera predicarles en esta mañana, mis hermanos, de imitaciones cristianas. Ahora, tal vez, si lo dijera de otra forma, podría predicar de personas que imitan ser cristianos que no lo son, pero eso no es el tema de hoy, sino imitaciones cristianas. Y con eso quiero decir que hay cosas que el creyente debe imitar. A veces, varias veces, en el Nuevo Testamento hallamos el mandamiento de imitar a una persona, específicamente, imiten a esto, imitad a esto, sean imitadores de esto. Y es interesante cuando vemos los contextos en que aparecen esos mandamientos de imitar, provee una idea muy clara de lo que debemos imitar. Permíteme iniciar dando la definición formal de lo que es imitar. Es emular, es hacer o esforzarse a hacer algo lo mismo que otro. Es asemejarse a otro, es parecerse, es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Y hay un refrán que es, bueno, yo creo que es muy conocido. La imitación es la forma más sincera de la adoración o la admiración. Y debemos saber que todos en el ámbito secular imitamos a otros. La forma en que hablamos, en que nos vestimos, en que nos comportamos, quiero o no, estamos imitando a otros. Y no hay nada malo con eso, siempre y cuando estamos siguiendo buenos ejemplos. Por hoy tengo una lista de 9 cosas y cuando lo preparaba decía en mí, quisiera hacer el milagro que hizo Josué, que le dijo al sol, deténse,
Deténgase ahí, que lo haga con el reloj. Deténgase ahí para que pueda predicar todo el mensaje. Estoy indeciso si le vamos a dar todo hoy. Tal vez lo vamos a separar en dos. Vamos a ver cómo nos va. Pero hay muchos contextos que el creyente es mandado a imitar algo. Y ahora les digo por qué leímos parte de un capítulo y parte de otro. Porque, por ejemplo, si nada más leer capítulo 11, verso 1, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si nada más leo eso, bueno, yo puedo decir, imitan a Pablo en cualquier cosa. Y no sería malo en sí, pero debemos entender, y esto no es ninguna crítica, créeme que no. Yo no soy de aquellos que critican la Biblia. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, no dijo capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, ni capítulo 2, ni 3, ni 4, ni 5. Era una carta así corrida, que ellos leyeron. Somos nosotros que hace unos 5 siglos más o menos, que ya formalmente dividimos la Biblia en capítulos y versículos, que ayuda grandemente. Imagínense si no tuviéramos eso. ¿Qué les diría? Bueno, hermanos, ahí en alguna parte de Corintios, más o menos la tercera página, segundo párrafo, tercera letra, dice así. Nadie se va a saber de qué estoy hablando. Así que ayuda grandemente al estudio y la predicación tener divisiones de capítulos y versículos. Pero a veces, cuando vemos esas divisiones, como que nuestra mente, al llegar al final de un capítulo, se cierra, e iniciando un nuevo capítulo, pensamos que es totalmente otro tema. Y no es así. No es así. Porque cuando él dice en capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en los 3 versículos anteriores, él dio específicamente de qué está hablando que el creyente debe imitar en la vida de él. Por ejemplo, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. O sea, para imitar a Pablo, ¿qué hay que hacer? Hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo que es para atribuir la gloria a Dios. Algo tan sencillo y común y corriente que pareciera que no hay forma de hacerlo mal. Uno puede comer para la gloria de Dios o comer para la gloria del diablo, supongo. O la gloria de uno mismo. Ahora, una forma muy sencilla de comer para la gloria de Dios, algo que muchos nosotros hacemos por hábito. Antes de devorar los alimentos, para un momento y reconocer al que nos dio la comida. ¿Sabe qué es eso? Iniciando la comida, dando la gloria a Dios. Comida, bebida, cualquier otra cosa. O sea, el trabajo. Cualquier cosa que hagamos se puede hacer para la gloria de Dios. Pero noten que no es la única cosa en que debemos imitar a Pablo. Verso 32. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Vivir de una manera sin ofensa a los demás. Ahora, para aclarar aquí, el evangelio, la predicación de la cruz es ofensiva por sí. Así es. Pablo llama en capítulo 1 que es el tropiezo para los incrédulos. Para ellos es chocante escuchar que Cristo murió por sus pecados y que ellos necesitan un Salvador. Es chocante para ellos. Pero el hecho que el mensaje sea ofensivo no significa que el mensajero tiene que ser ofensivo. ¿Me explico? Yo puedo predicar el Evangelio de Cristo de una forma que mis labios destilan gracia y esperanza y paz. O podría predicar el Evangelio ofendiendo a todo el mundo. Y a ellos se van a bloquear al mensaje que estoy predicando. Noten que Pablo decía, yo vivo sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Por supuesto. Entre judíos y gentiles hay muchas distinciones culturales, de vestuario, de idioma, todo eso, de dieta, ni digamos. Si mi deseo es ganarlos para Cristo, ¿por qué yo voy a buscar una cosa que yo sé que les va a ser ofensivo? ¿Por qué yo voy a criticar su dieta?
¿Por qué voy a criticar sus palabras? ¿Por qué voy a criticar sus costumbres? Si mi deseo es ganarles para Cristo. Ahora miren el verso 32. Como también yo en todas las cosas complazco a todos. Ahora, un paréntesis aquí. Pablo no está diciendo que él compartía en pecado para que el pecador se sintiera bien. Él hizo muy claro en capítulo 9 que él se hacía judío los judíos, gentil los gentiles, romanos los romanos, etcétera, etcétera. No viviendo sin ley a Dios. O sea, yo no voy a violar la ley de Dios para ganarnos para Cristo. No tendría sentido eso. Pero en cosas que no son pecaminosas, yo vivo de tal manera que puedo complacer a todos, verso 33, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Miren, el deseo de Pablo era ver almas ganadas para Cristo a través de la predicación del Evangelio de Cristo y de una vida irreprensible delante de los demás. Ahora bien, ya explicando un poquito eso y leyendo eso, leamos 11:1 otra vez. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya tiene un poquito más sentido porque él decía, sed imitadores de mí. Porque él acaba de explicar dos cosas principales. Primero, que todo lo que él hacía para la gloria de Dios. Luego decía, yo vivo irreprensible, sin ofensa a los judíos gentiles de la iglesia, con el fin de ganar sus almas para Cristo. Y sed imitadores de mí. Tal vez suena chocante para uno. Seguir un hombre, imitar a un hombre. Pero Pablo sería el primero en aclarar esa declaración y decir, no me sigan a mí porque soy el apóstol Pablo solamente. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y saben, la vida de Cristo cumplió esto a la piel de la letra. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Pablo exhortaba a hacer todo para la gloria de Dios. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Miren lo que Cristo decía de esto. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el creyente vive de esta manera, siendo luz en un mundo oscuro, que el mundo vea nuestras buenas obras, por ley tendrán que glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando él decía, si comes, si bebes, si hace cualquier cosa, hacerlo a gloria de Dios. Vivir sin ofensa, complaciéndoles para poder ganarlos para Cristo. Ahora bien, volvemos a Corintios 10, a 11, capítulo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es bíblico imitar a un hombre, siempre y cuando ese hombre sigue a Cristo. Bajo esa condición. Al momento de ver que la vida de ese hombre o de esa mujer no alinea con la verdad de Cristo, pues hay que desviarse de ese hombre y seguir a Cristo. Pero siempre y cuando uno está en el camino correcto, no es malo, no es idolatría seguir a un hombre, porque realmente, si imaginamos que Cristo es la meta de nuestro crecimiento espiritual, y todos vamos por ese camino en diferentes etapas, obviamente, pues por ley, tiene que haber gente más adelante, más progresada que uno mismo. Eso es así. Entonces, si yo tengo a Cristo como meta final, yo voy a ver personas adelante de mí, quienes por su fidelidad y por años de madurez espiritual y crecimiento en la gracia de Cristo, están más adelante que yo. Y no es una cuestión de envidia, bueno, yo los voy a hacer tropezar para rebasarlos. No, no es así tampoco. Es imitarlos a ellos porque ellos están imitando al Señor. ¿Y sabe qué pasa?
Cuando uno hace eso, y ya tiene un par de años en el cristianismo, mira atrás y ya hay una cadena de personas atrás de uno que también a ti te tienen la mira mientras tú sigues al Señor. Eventualmente los que están más adelante, por la vejez o por accidente, por cualquier cosa, fallecen. Ellos pasan la presencia del Señor. Hay otros que toman sus lugares. Punto es, mis hermanos, no es malo imitar a un hombre, una mujer, siempre y cuando esa persona esté en el camino correcto. El problema es seguir ciegamente a un hombre. Eso es el problema. Si no comparamos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando con la verdad de Dios, entonces eso es un error. Pero imitar a una persona que está imitando a Cristo es totalmente bíblico. De allí viene el mensaje de hoy, imitaciones cristianas. Y vamos a ver 9 pasajes, eso fue el primero, de cosas que el creyente debe imitar. Efesios 4 también, vamos allá. Efesios 4, mayormente estaremos en el Nuevo Testamento hoy. Las cartas de Pablo, casi todas. Efesios 4. Otra vez, vamos a leer la última parte del capítulo 4 y la primera parte, capítulo 5. El mismo razonamiento. Efesios 4, 31 al 5, capítulo 1. Dice, y a toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez, si nada más leo capítulo 5, verso 1, imitan a Dios. Ok, ¿qué significa eso? Y podría nombrar cosas, pero en el contexto específicamente, al ser mandado a imitar a Dios, verso 31 y 32 de capítulo 4, me dicen qué forma debo imitar a Dios como hijo amado. ¿Cómo es? Primeramente, quitando de mi vida las cosas como la amargura, el enojo, la ira, las voces y la maledicencia con toda malicia. En fin, quitar las obras de la carne de mi vida en cuanto a relaciones personales. Porque todo lo que está en verso 31 es lo que se podría manifestar a otra persona. Todo. Ahora, no se debe, pero es lo que pasa cuando uno vive en la carne. En el versículo 32 están todos los atributos opuestos al verso 31, como la benignidad, la misericordia y el perdón. Por supuesto, no hay lugar para la amargura en la vida del creyente, sino para la benignidad. Y conste que creo que es el quinto o el sexto fruto del Espíritu, ¿sabe qué es? Benignidad. No es coincidencia. Cuando nosotros somos mandados a imitar a Dios en asunto de perdonar, de ser benigno y no tener amargura, Dios nos capacita con su Santo Espíritu, de modo que imitar a Dios, aunque podría sonar como una meta no alcanzable, es hecho posible por lo que Cristo o lo que tenemos a través de Cristo, el Santo Espíritu que mora en nosotros. Así que en este caso hay que imitar a Dios en cuanto a la capacidad de perdonar. Mire cómo dice el final de verso 32. Perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y luego, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué contexto está esta imitación de perdonar? Tal como Dios nos perdonó en Cristo. Yo estoy seguro que si cada uno escribiera una lista de pecados conocidos antes de conocer a Cristo, cada quien tendría una lista muy grande y cosas tal vez hasta
obscenas y cosas que no quisiéramos que nadie más viera. Nuestra vida anterior. Y cuando vamos a Dios buscando perdón de pecados, ¿será que Dios ojea esa gran lista y dice, bueno, este sí te perdono, este sí, este no, ese jamás, ese sí, ese no, y luego nos devuelve la hoja con 50% de los pecados perdonados? ¿O 75% de los pecados perdonados? O siquiera 99% de los pecados perdonados. Y con un 1% que Dios se queda amargado todavía con nosotros. ¿Hay alguien que se imagina a Dios así? No es así. Y no porque yo lo crea, sino porque bíblicamente tenemos la verdad que Dios nos perdona por todos nuestros pecados. Es que eso quede muy claro. Colosenses 2, siguiente, 2 libros más. Colosenses 2. Si debemos imitar a Dios en cuanto a perdonar, y Dios nos perdona por todos nuestros pecados, no queda más entonces que mostrar ese mismo nivel de perdón en cuanto a los demás. Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados. Que eso quede grabado en nuestro cerebro. El perdón que Dios ofrece es un perdón total, es un perdón sin reserva, es un perdón, mis hermanos, que no tiene estipulaciones. Es un perdón basado en la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo hace hincapié en la capacidad de Dios de perdonar. Que Dios no tiene amargura, Dios no tiene rencor, Dios, su ira ya no está sobre nosotros. Y en el siguiente suspiro dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es el desafío entonces para nosotros? Mostrar la misma clase de perdón. No con Dios, porque Dios no hay que perdonarlo. No ha hecho nada digno. No es nada digno de que nosotros le perdonáramos. No necesita que le perdonemos. Pero ¿sabe quién necesita nuestro perdón? Aquellos que nos ofenden. Cristo dijo, es imposible que no vengan escándalos. Lucas 17, verso 1. Mas hay de aquel por quienes vienen. Es imposible vivir en este mundo sin que alguien, o por mirada, o por gesto, o por palabra, o por acción, te ofende en gran manera. Colosenses 3, miren, verso 13. Colosenses 3, verso 13. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Paremos ahí. Siempre inicia con la queja. Ay, me gusta hermano fulano, pero. Para ahí. Porque con decir pero ya yo sé que lo que viene ahora es una queja. Es una queja, es una crítica. Sin saber lo que es, por la forma en que lo está diciendo, algo malo viene. Alguna semilla de amargura está en tu corazón y está en la punta de tus labios. Y aunque Dios a ti te perdonó por todos tus pecados, tú te sientes capacitado para retener falta de perdón y amargura contra X persona. Por eso dices, me gusta fulano, pero... Dice verso 13 a continuación. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Alguien me quiere explicar eso? No es un asunto profundo teológico. ¿Cómo Cristo te perdonó? Gratuitamente, plenamente. Sí, por supuesto. Derramó su sangre en la cruz por nosotros.
Hay algo, ya ilustramos, ¿verdad? Con los pecados y el porcentaje. Todos nuestros pecados nos ha perdonado. Esa es la manera en que Cristo nos ha perdonado. Y ahora Pablo, otra vez, como hizo en la carta a los Efesios, aquí a los Colosenses dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, imiten el perdón que Dios te ha mostrado en Cristo. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdonas el pecado de tu pueblo y olvidas su iniquidad? Parafraseando un poquito. No hay Dios como nuestro que puede perdonar de manera tan amplia. Ahora bien, déjame darles un consejo práctico para poder vivir una vida libre de amargura. El constante recuerdo y pensamiento y meditación del profundo perdón de Dios para nosotros debe impulsarnos a perdonar a otros como también hemos sido perdonados. Pero si yo no traigo mi memoria voluntariamente, no porque el pastor lo está predicando, no porque el hermano lo está predicando, no, porque yo traigo a la memoria diariamente, semanalmente, el pensamiento que estoy perdonado en Dios. Cristo me perdonó gratuitamente y plenamente. ¿Quién soy yo para retener el perdón hacia aquel o aquella que me ha ofendido? Mis hermanos, imitemos a Dios en cuanto al perdón. Filipenses 3, tercera imitación que vamos a hablar, está en Filipenses, capítulo 3. Leeremos del 14 al 17. Filipenses 3, 14 al 17. Dice, perdón, 13 al 17. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Otra vez el contexto es muy iluminativo en entender lo que es la imitación. Sed imitadores de mí. En los versículos anteriores, Pablo nos habla de lo que era su vida pasada, que para él muchos logros, muchos credenciales, que él mismo consideraba como basura para ganar a Cristo. Y en verso 13 resume todo diciendo, una cosa hay que hacer, y es olvidar lo que queda atrás y extenderse a lo que está por delante. Bueno, ¿qué está por delante? Prosigo a blanco, a la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, imitar a Pablo en este asunto es su anhelo insaciable de extenderse a lo que Dios le podría llamar a hacer. Pablo no estaba conforme con un cristianismo mediocre. No decía, bueno, ya soy salvo, con eso basta. Ya soy apóstol, con eso basta. Ya yo he predicado en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, con eso basta. Ya yo he hecho muchas cosas, con eso basta. No, decía, yo olvido lo que queda atrás. Sí, eran grandes triunfos, por supuesto. Sí, grandes milagros, por supuesto. Pero yo dejo eso atrás para extenderme a lo que está delante. Esto se ve en cualquier ámbito, cuando hay personas que se conforman
con su estado presente. Con nivel de, tal vez de conocimiento en alguna industria, en el trabajo. Personas que tienen tal vez unos 10, 15, 20 años en una profesión y no se atreven, no se esfuerzan a aprender más. Están conformes con su trabajo, con su nivel de conocimiento. Ahora, si es tu caso en el trabajo, permíteme darles esta exhortación. Bíblicamente es correcto extenderse a lo que está por delante, en el ámbito espiritual. Y si es así en lo espiritual, debe aplicarse también en lo físico. No conformarse a lo que ya yo he llegado, sino desear extenderme a lo que está por delante. En este contexto específico, Pablo deseaba realizar todo lo que podía para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Por eso lo vemos a él haciendo gestiones para viajar a este lugar. Y cuando llego allá, prepárame el alojamiento. Y después voy a estar 3 meses allá, después voy para allá. ¿Por qué? Quiere extenderse a lo que estuviera por delante. Jamás se conformó con los logros del día de ayer. Quería siempre extenderse a lo que Dios podía hacer con su vida en el futuro. Pero también otra cosa en que hay que imitar a Pablo está en verso 15. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. La otra imitación que Pablo menciona aquí es su deseo de andar en unidad con otros creyentes. La unidad es un tema que Pablo abarcaba a menudo en sus cartas, solamente aquí en Filipenses. Quiero que vean capítulo 1. Solo en este libro, vayan a ver rápidamente. Filipenses 1, verso 27. Dice, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Miren eso. Un mismo espíritu y combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Dios no tiene soldados desamparados en la batalla cristiana. Si hay un soldado desamparado es por su propia decisión. Lo que Dios desea y lo revela a través de Pablo muchas veces es la necesidad de los creyentes de unirse en oposición a las fuerzas malignas. Una cosa que me llamó mucho la atención, ¿cómo llegó esa botella de estar ahí? ¿De dónde vino? ¿Quién la dejó caer? No se preocupen. En la película que vimos hace 8 días, y yo sé que era una película, pero demuestra una gran verdad. ¿Se recuerdan que estaba Priscila y Aquila? Tendiendo a los creyentes, ¿verdad? Guardándolos y vigilándolos de los asaltos y todo. Y existía un sentir. Algunos querían dejar la ciudad e ir donde no habría persecución, dejando a Roma atrás. Y otros decían, no, quedémonos aquí, porque hay armas para ganar. ¿Cómo vamos a dejar esta ciudad sin luz? Pero lo que llama la atención es esa comunidad íntima en que vivía la comunidad cristiana. La decisión de uno podía afectar a todos, literalmente. Y qué tremendo, mis hermanos, que Dios nos ha colocado como miembros en una iglesia local donde todos nosotros nos edificamos y nos alimentamos espiritualmente. Si usted está solas en tu vida cristiana, no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios desea que tú seas parte de un cuerpo local de creyentes para que, como decía Pablo, puedan imitarlo a Él en su caminar de unidad con los demás creyentes. Capítulo 2 de Filipenses. Cada capítulo menciona algo de unidad. Filipenses 1 ya vimos. Filipenses 2, verso 1 y 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra vez, comunión del Espíritu y la unanimidad de los creyentes en Cristo. Capítulo 3 ya lo vimos, pasa al capítulo 4, versos 2 y 3. A Eudías ruego y a Síntique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Capítulo 1, 2, 3 y 4. En cada capítulo Pablo menciona la necesidad de la unidad entre creyentes, de sentir lo mismo. Pablo dice, imítenme a mí, que yo ando en la misma regla que los demás. Ahora bien, cuando hablamos de la misma regla, si las reglas fueran mías, personales, serían reglas desordenadas. Si las reglas fueran suyas, podrían estar equivocadas. Cuando hablamos de andar por la misma regla y sentir la misma cosa, ¿alguien puede imaginarse lo que Pablo trae en mente? ¿Cuál es la regla por la cual el creyente debe conducirse en cuestión de fe y de práctica y de conducta? No tengan miedo, pueden decirlo. La misma palabra de Dios, porque eso transciende generaciones y transciende culturas, sobrepasa largamente la autoridad de un individuo, porque es autoridad divina. Así que nuestra unidad tiene que estar basada en la palabra de Dios. Va en Efesios capítulo 4. Hay algo sobre la unidad y es que es muy frágil, muy frágil. A veces cuando se hacen mudanzas, donde se ponen los vasos y los platos, ¿qué se escribe en la caja? Frágil. ¿Con qué fin? Para que aquel que va a agarrar la caja no la vaya a aventar como si fuera un saco de papas, sino que lo trate delicadamente, ¿verdad? Porque es frágil. Un movimiento brusco y fácilmente, pues una caja entera de utensilios o de platos, vasos se echa a perder. Efesios 4, verso 3 dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícito es ser diligente, alerto, vigilante. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué es necesario que Pablo dice así? ¿Por qué? Porque a cada rato, en cada momento, la unidad está bajo asalto. La unidad está en peligro. La unidad está bajo amenaza. Porque el mismo Satanás, a él le encanta que haya disensión en el cuerpo de Cristo. Específicamente en una iglesia local. El diablo opera mucho mejor cuando cada quien anda por su propio lado y nadie anda unido con los demás. Por eso él dice, solícito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, si Pablo así manda a los creyentes, ¿quién tiene el deber entonces de guardar la unidad? Es del Espíritu, eso lo sé. El origen de la unidad es el Espíritu. Pero ¿quién debe guardar esa unidad? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y esto está vinculado con lo que dije en el segundo punto, la segunda imitación. Imitar a Dios en su capacidad de perdonar. No cabe duda que si usted viene regularmente aquí, 2, 3 veces a la semana, que escucha una predicación de su servidor, más de una vez en un año va a escuchar algo que no le cae bien. Tal vez usted lo toma muy personal, tal vez
Yo dije un desliz de labios, dije algo que no era, equivocado, y lo tomó mal. No cabe duda que eso puede pasar, especialmente los que tienen más de una década de estar aquí. Me sorprende que siguen aquí todavía. No, es broma. Porque soy un ser humano. Ahora, si no valoras la unidad entre nosotros, en la primera ofensa, se van de aquí. Se van de aquí. Porque no atesoran la unidad que hay entre nosotros. Igual para su servidor. Esta gente no escucha, no capta, no aprenden, no me apoyan. Funciona de ambas maneras. Y si yo siento que no hay unidad en la carne, ¿cómo voy a reaccionar? Voy de aquí. Voy a otro lado. La unidad tiene, mis hermanos, a todo costo, tiene que ser guardada y vigilada porque es de mucha estima en los ojos de Dios. No desestimemos lo que es la unidad entre creyentes, principalmente porque en una de las últimas oraciones de Cristo, Él oró por la unidad. Vayan a Juan 17. Ahora, si yo oro por algo, bueno, es una oración, pero es de un mero hombre. Pero si Cristo ora por algo, caprichoso aquel que lo ve como cosa pequeña. Caprichoso aquel que lo ve como cosa mínima, como cosa que no hay que esforzarse a obtener. Juan 17, versículo 20 y 21. Dice Jesucristo, oiga, la cabeza de la iglesia. Solo para que sepan de quién estamos hablando. El fundamento de la iglesia. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos contemporáneos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Futuros creyentes. No está mi nombre, no está su nombre, pero en categoría estamos nosotros. Hemos llegado a creer en Cristo por la palabra de los discípulos. O de Juan, o de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Pablo, de Judas, de cualquier discípulo. Escuchamos su testimonio en las Escrituras y creemos en Cristo. Cristo ruega por nosotros. ¿Cuál es tu oración, Cristo? Díganos. Para que todos sean una cosa. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, por supuesto, se puede aplicar a nivel nivel mundial de todo creyente en Cristo. Y no cabe duda que eso fuera lo ideal, que cada creyente en Cristo fuese unido unos con otros. Pero por hoy, permíteme especificarlo un poquito más aún, a nuestra iglesia local. Porque hay que comenzar en una parte. Sí, sería bueno alimentar a todo el mundo, los hambrientos del mundo, pero hay que comenzar con los que están más cerca de uno, ¿verdad? Lo mismo aquí. Si Cristo desea que todos los creyentes en Él sean una misma cosa, de igual manera como el Padre y el Hijo son uno, totalmente unidos en propósito, en voluntad, en misión, en sentimiento. Ese es el patrón que Él nos ha dejado. Que nosotros, sus seguidores, los creyentes en Él, también seamos una cosa con el fin de que el mundo, oiga, el mundo, los que no conocen a Cristo, el mundo puede ver la unidad que hay entre los creyentes y pueden creer que el Padre envió al Hijo. ¿Sabe uno de los grandes estorbos que hay en la iglesia, hablando en términos generales? División entre creyentes. Porque nosotros vemos iglesias con diferentes nombres y sabemos por qué ellos tienen ese nombre, sus creyentes son diferentes. Bueno, los que se han procurado por aprender saben que creemos diferente que ellos. Pero el mundo no conoce nada de eso.
El mundo ve iglesia, 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 iglesia. Los adjetivos después no les interesa saber lo que significan. Ven a un grupo de personas que supuestamente siguen la Biblia, supuestamente creen en Cristo. Y se preguntan, ¿por qué hay tantas iglesias y por qué hay tanta división? Y eso no ayuda a la meta que Cristo deseaba. En verso 21, que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora bien, que esto les caiga pesado, porque es pesado. ¿Qué tal si por mi falta de unidad con mis hermanos en mi iglesia local, y no digo mi personal porque soy el pastor, usted puede ser mi iglesia local, usted es parte de esta iglesia. Si yo no busco la unidad con mis hermanos en mi iglesia o nuestra iglesia local, estoy estorbando para que el mundo crea que Cristo fue mandado por Dios. Por mi falta de buscar la unidad con mis hermanos en Cristo, estoy obstaculizando el avance del Evangelio en mi Jerusalén, en mi proximidad. Como digo, a nivel mundial, genial fuera. Procurémonos aquí por ahora. Aquí y ahora. El mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste, necesito que mis discípulos estén unidos. Esto, bueno, espero que entiendan el sentir con que voy a decir esto. Y digo a ustedes, como a cualquier persona que podría estar mirando en línea, como cualquier persona en cualquier otra iglesia. Si tú no puedes unirte, no solamente en presencia corporal, en espíritu, en apoyo, en voluntad, en metas, a este cuerpo de creyentes, por X motivo, eres incapaz de hacerlo, algo que no te permite unirte a este grupo de creyentes para cumplir los mandatos de Cristo. Busque a dónde lo puedes hacer. ¿Qué está diciendo el pastor? Lee entre líneas. Busque un cuerpo de creyentes donde puedes unirte a ellos de todo corazón. Bueno, no con eso quiero que se me vayan. Pero si usted está aquí, deseo que busques y procures guardar la unidad entre creyentes. Porque Pablo dijo, no se olviden del tema de hoy, imítenme a mí. Yo voy por la misma regla. Cristo decía, yo quiero que estén unificados, quiero que estén unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un pasaje más una invitación más vamos a ver por hoy. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Imitaciones cristianas. No malas imitaciones, sino buenas. Cosas que el creyente debe observar y a su vez copiar en su propia vida. Y la última que veremos por hoy está en capítulo 1, versos 6 al 8. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí debemos imitar a Pablo y al Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Ahora, pareciera ser
una contradicción de términos. Tribulación y gozo. ¿Cómo es que uno puede recibir la palabra con tribulación y al mismo tiempo tener gozo del Espíritu Santo? Pero es exactamente como la iglesia primitiva vivía. Recibieron la palabra del Señor con mucha tribulación y a la vez con gozo del Señor. Vayan a Hechos capítulo 5. Hechos 5. Vimos en la película la semana pasada que el emperador Nerón acusó a creyentes de haber quemado la ciudad con el fin de perjudicarlos y matarlos y todo eso. Y lo mostró en la película, y creo que es cierto, históricamente, que usaron a creyentes como linternas. Los bañaban de aceite y los colocaban en postes y los quemaban vivos para alumbrar sus calles. Persecución. Cuando se vio ahí que abrieron las puertas del Coliseo y estaban las fieras listas para devorar, mis hermanos, el circo de Nerón. Pablo hace mención de eso en Efesios capítulo 5. Si peleé con las bestias en Éfeso, o sea, cosa que sucedió. Persecuciones, tribulaciones físicas. ¿Cómo alguien que está pasando por eso y viviendo por eso y bajo amenaza de eso puede tener gozo? Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltarnos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre, pues el nombre de Jesús. En verso 40 los apóstoles son azotados con látigos y amenazados y mandados a no hablar más en el nombre de Jesús. Y ahora, bueno, lo suelto, a ver qué van a hacer. Las heridas estaban frescas en sus espaldas. Los dolores eran actuales cuando fueron para sus casas. Las amenazas hacían eco en sus oídos. Y aún así, me dice el verso 41, que la actitud de los discípulos cuando salieron del concilio era que gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer por Cristo. Tal vez porque soy muy carnal, pero yo me pongo a pensar, si yo estuviera en los zapatos de los discípulos, con heridas frescas y con amenazas reales, ¿será que yo podría ser gozoso? Quisiera pensar y quisiera decirles, oh sí, sería más gozoso que el salmista, pero no lo sé. Nuestros ancestros en la fe sí lo hicieron. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que no era una fachada? 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La misma cosa por la cual recibieron azotes en verso 40. La misma cosa que fueron prohibidos hacer en verso 40. Por el gozo del Señor que los empoderaba, no podían dejar de enseñar y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, tanto en el templo como por las casas. Pablo dice a los tesalonicenses, ustedes han sido imitadores de nosotros, que en Tesalónica recibieron la palabra, y con la palabra vino tribulación. Y la tribulación no sirvió para disuadirlos a dejar el Evangelio. Más bien, recibieron la tribulación y según subía la tribulación, subía el gozo que tenían en el Señor. Parecía una gran contradicción, mis hermanos, y es inexplicable para el ser humano. ¿Cómo el Señor infunde gozo a aquellos que soportan la tribulación? Vayan a Mateo 5, Cristo habló de esto. Palabras de ánimo del Señor, Mateo capítulo 5.
versículo 12, desde el 11. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestros antepasados en la fe tenían en su posesión y en su memoria las palabras del Señor de Mateo 5, verso 12. Que cuando ustedes sufren persecución, cuando son vituperados y cuando son perseguidos, encarcelados y hasta muertos por mi nombre, no por malhechores, sino por mi nombre y por mi causa, pueden gozarse y deben gozarse. ¿Por qué? Porque en el cielo, vuestra merced, vuestra recompensa, su premio, es grande. Si alguien tiene una mente muy carnal, este versículo no significa nada para ti. Seguimos, porque no significa nada. Si tu mente es carnal. Tesoros celestiales. ¿Qué es eso? Si tu mente es carnal. Si tú crees en las palabras de Cristo Jesús, de la importancia y el gran valor que tienen recompensas eternas, tú lees algo así, tú oyes algo así, dices, ¿hay recompensa por recibir la palabra cuando hay tribulación? Y por predicar la palabra viene persecución, y aún así no me agüito, y aún así soy fiel hasta la muerte. Hay recompensas para mí. Voy a seguir con más ánimo y con más ganas de servir a Cristo, aunque si la persecución no es físicamente cómoda. Yo sé que el Señor va a recompensar mis labores por Él. Por eso, mis hermanos, nuestros antepasados en la fe podían aguantar cosas tan horribles, horripilantes, pensar en ser despedazado por una fiera. Y así pasaron ellos, con gozo del Señor. Siendo decapitados y quemados en aceite, siendo atravesados con espadas, mis hermanos, todo eso aguantaron y vieron el beneficio espiritual y premio eterno que viene cuando uno sufre todo eso con gozo. Vamos a terminar en Juan 16. La última cosa que vimos esta mañana, de imitar el ejemplo de los tesalonicenses, de recibir la palabra con tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Vimos la promesa de Cristo, ¿verdad?, de recompensar a los que sufren, pero también esta promesa es de victoria. Juan 16, verso 33, muy conocido el pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es muy común en el tiempo en que vivimos escuchar de noticias que infunden miedo sobre cualquier tema. Temas políticos, como temas espirituales, como temas culturales. Dice, fulano, ¿escuchaste lo que están? Bueno, sí, y si le pongo atención, voy a tener más miedo, voy a estar más miedoso que tú. Pero Cristo dijo que en Él puede haber paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren la distinción aquí. En mí pueden tener paz, en el mundo tendréis aflicción. Si tu mente es muy mundana y dada a seguir las cosas del mundo, tú vas a andar perpetuamente afligido. Permíteme darles un gran consejo. Y gratis, no les cobro nada. Si tú quieres andar afligido, amedrentado y perplejo en lo que está pasando, sigan a toda hora del día las noticias del día, del mundo. Síganlas. Síganlas.
Todo lo que te mandan de videos y de conspiraciones, sígalo. Sígalo. Y se va a cumplir en tu vida lo que Cristo dijo en verso 33. En el mundo tenéis aflicción. Ahora, si tú decides por mente espiritual enfocarse en Cristo y en sus palabras, tienes la llave no para entrar la aflicción y la mente aturdida, sino para la paz y el consuelo y la victoria y la confianza que Él ofrece. Hay dos fuentes de información que puedes tener. Una es del mundo, que será aflicción constante. La otra es de Cristo, que es victoria y es esperanza y es paz. Y día tras día es tu decisión que va a influir tu mente. Así es. Reciba la palabra con tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando ponemos fe en las palabras y promesas del Señor, por supuesto estamos dando gloria a Dios, estimando su palabra por lo que es, y al mismo tiempo nos estamos haciendo un gran bien. Estamos dejando que la palabra moldee nuestro carácter. Yo sé que hay aflicciones, yo lo sé. Ellos tenían en el Nuevo Testamento, pero tampoco hicieron caso omiso a lo que Cristo decía. En el mundo están esas cosas, pero en mí tienen todo lo contrario, todo lo bueno, lo positivo. En mí tienen paz. Vamos a parar allí por hoy. Tengo varias cosas más que hablar de imitaciones, así que, la decisión está hecha. Como no es vigilia, tendremos que continuar la otra semana de cosas que el creyente debe imitar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, gracias que cada vez que venimos a tu palabra es un bálsamo para nuestras almas. Es manjar espiritual, es leche, es pan de vida, es carne. Señor, es todo lo que necesitamos. Y gracias porque la palabra, Señor, habla a nuestras vidas de forma, pero tan relevante. De modo que, aunque los pasajes fueron escritos hace 2000 años, tienen mucha relevancia para nuestras vidas en el día de hoy. Solamente es cuestión si queremos hacer la aplicación a nuestra vida. Padre, yo te ruego que consuele cada corazón que está aquí. Y también que nos desafíes, Padre, a imitar las cosas que hablamos esta mañana. No imitar, Señor, como falsedad, sino imitar lo bueno. Seguir lo bueno. Seguir los ejemplos de aquellos que han caminado por este camino de la fe antes que nosotros. Y siempre, Señor, que sean personas que están siguiendo a Cristo Jesús, sabiendo que tú eres la cabeza de nuestra iglesia. Tú eres nuestro líder, tú eres el fundamento de nuestra iglesia. Entonces, Señor, si alguien no te está siguiendo a ti, no son dignos de seguir. Y si alguien te está siguiendo, Señor, entonces vamos por la misma regla. Padre, bendiga a cada hermano y hermana que viene el día de hoy. Bendiga esta tarde, Señor, el culto en esta noche. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Imiten lo bueno y eviten lo malo. Dios les bendiga.